Vamos a continuar pues con la sedimentación. Tenemos pues que las partículas, principalmente en agua potable, tienden a sedimentarse independientemente una de las otras, dentro de ciertos límites. En la medida que estas partículas pues van descendiendo y van acercándose a la zona del lodo, tienden a formar una especie de malla o irse colocando unas encima de otras, por lo que entonces puede haber interferencia en la velocidad de sedimentación y hacerse un poco más pequeña o disminuir un porcentaje. Podemos mencionar pues, que los sedimentadores o clarificadores, son palabras sinónimas. En el caso del flujo vertical, vamos a tener siempre interferencia entre las partículas que van a estarse sedimentando. Decimos que podemos tener un sedimentador teórico, hipotético, ideal, que no existe, en la cual pues podríamos decir que la sedimentación es igual que la que se puede producir en la prueba de Harvard. Y basado en eso, pues entonces es que podemos definir o proseguir con el dimensionamiento o establecer los parámetros para los sedimentadores. Esos principios son que la dirección del flujo es horizontal y que la velocidad es igual en todos sus puntos. La mentira más grande. Que vamos a tener partículas en concentración del mismo tamaño en toda la zona. Eso no es cierto tampoco. Y que una partícula, una vez que llega al fondo o llega a la zona de lodo, queda removida permanentemente. Pueden haber algunas interferencias que hagan que esa tercer principio pues no sea totalmente cierto. De modo que entonces podemos decir que una partícula va a quedar removida siempre y cuando tenga una velocidad de sedimentación crítica. Esta es la condición que nosotros podemos idealizar en un sedimentador del tipo rectangular horizontal, que es el que más comúnmente se utiliza en plantas de tratamiento de agua potable. En aguas residuales tiende a utilizarse más bien el circular. Los sedimentadores son procesos que continúan después del floculador, por lo que entonces el ancho de dicho sedimentador va a ser igual al del floculador o viceversa. El floculador tendrá igual ancho que el sedimentador. No así las longitudes ni las profundidades. Lo que tratamos de analizar aquí es trayectorias de partículas.
curso de dinámica, en donde tendremos una velocidad horizontal y una velocidad vertical, en donde la velocidad vertical es la velocidad de sedimentación. La velocidad horizontal es la velocidad promedio del flujo. Yo tengo aquí un caudal que va a estar entrando y puedo mencionar, por ejemplo, aquí que el área sería que W por L, en donde estaría hablando pues del área superficial, podríamos decir, el área ocupada en esta sección. Si hacemos otro corte, buscamos aquí una sección transversal, entonces lo que tendríamos sería W, y aquí vamos a tener pues la zona de sedimentación, y acá tendríamos la zona de lodo, donde esto sería pues H, y podríamos decir este H L o a cualquier nomenclatura que queramos utilizar. De modo que el área de la sección transversal sería esta, que sería entonces el área de la sección transversal, que sería W por H. Entonces estamos hablando de dos áreas diferentes, una superficial y otra transversal, que es lo que generalmente hemos empleado para el cálculo de velocidades, caudal, lo que sea, mecánica de fluidos, hidráulica, lo que sea. En los floculadores, pues entonces vamos a tener aquí la zona de entrada, acá vamos a tener la zona de salida, vamos a tener la zona de sedimentación y vamos a tener también la zona de lodos. Serían los cuatro elementos o las cuatro zonas que debemos manejar en cualquier tipo de sedimentador. Tenemos el tiempo teórico, el tiempo en el cual una partícula, suponiendo la condición más crítica porque esté en la superficie, viaja toda esta distancia para entrar entonces en la zona de lodo, en la cual decimos que una vez que la partícula llega a este punto, en este punto de aquí, ya queda removida permanentemente. La partícula entra y vamos a decir y sale, y tardará un tiempo cualquiera que sea. La partícula entra, desciende hacia la zona de lodo y tomará un tiempo. Estos tiempos tienen que ser iguales, no pueden ser diferentes. La velocidad horizontal es una velocidad que es constante. La velocidad vertical o la velocidad de sedimentación no es constante, va siempre incrementándose en función de la gravedad. Tienen que recordar su curso de partículas en dinámica. Decimos entonces el tiempo hidráulico de retención, es el mismo concepto del tiempo de concentración en hidrología, en donde lo que observamos es lo siguiente, pues tenemos definido el caudal. Caudal es volumen entre el tiempo. Y con la ecuación de continuidad pues tenemos área por velocidad, donde el área y la velocidad son perpendiculares entre sí. Aquí tengo
simplemente he reordenado esta ecuación. Estoy buscando aquí el tiempo, volumen entre caudal. El volumen, pues, vamos a decir, va a ser el área superficial por la profundidad. O sea, tengo aquí el área superficial, W por L. Y el volumen de todo este elemento pues va a ser que el área superficial por la profundidad de agua que vamos a tener en la zona de sedimentación, volumen de sedimentación. Esto que tengo aquí es el volumen. Pues aquí también podría reordenar esta variable. Esto lo paso acá abajo, Q entre A, o sea H entre Q entre A. Y esto viene siendo entonces la velocidad de sedimentación, la velocidad perpendicular. De modo que si tomo esto y esto de aquí, pues entonces puedo decir que la velocidad de sedimentación crítica va a ser la profundidad que voy a tener, la profundidad de la zona de sedimentación dividida entre el tiempo. Esta de aquí, esta velocidad, sería que H entre el tiempo que tarda la partícula en viajar desde este punto a este, que es el mismo tiempo que tarda de viajar entre el tiempo entre la entrada y la salida. Esto, pues podemos reordenar esto de aquí y me va a quedar entonces esta relación: la profundidad del sedimentador entre el ancho por la altura dividido entre el caudal. Se me cancelan aquí la H y finalmente me queda caudal entre área, que viene también de la ecuación de continuidad, mecánica fluida y hidráulica. Pero esta área que estamos tomando aquí es el área superficial, no el área de la sección transversal, no es esta ni esta, es el área superficial que tenemos. Y a eso le denominamos carga superficial para efecto de los sedimentadores. En la zona de sedimentación, entonces debo considerar estos factores: la carga superficial, o sea, la velocidad vertical, el periodo de retención, o sea, el tiempo de viaje entre la entrada y la salida, que es el mismo tiempo entre el tiempo entre, vamos a decir, un punto cualquiera verticalmente y llegando a la zona de sedimentación.
a la zona de lodos. También tomar en cuenta la profundidad. La forma de los sedimentadores: circular, rectangular. La velocidad horizontal, que es una velocidad constante. La relación que va a existir entre el largo del sedimentador y la profundidad y la cantidad de sedimentadores que debemos emplear. Mínimo 2, por las razones que ya le he indicado anteriormente. Uno solo podría emplearse para plantas bien pequeñas, con el inconveniente que cuando hay que hacer limpieza del sedimentador, se acabó el agua ese día. Por eso se recomiendan mínimo 2. Ya lo hemos mencionado, la carga superficial es la velocidad crítica de sedimentación. Caudal entre área, velocidad, pero esta área sigue siendo el área superficial. Y tenemos unos promedios de remoción que van en el orden del 70 al 98%. No se llega al 100%. Y esa remoción pues va a depender de ¿qué? La calidad del agua cruda. ¿Qué aspecto predomina principalmente? ¿El color o la turbidez? Generalmente vamos a tener la turbidez como parámetro principal. Peso y grado de hidratación de los flóculos que se van a estar formando. Eso depende de ¿qué? De la cantidad de partículas que tenga el agua cruda y el tipo de coagulante que estemos empleando, sulfato de aluminio, de hierro, etc. ¿Cómo vamos a configurar el sedimentador que vamos a estar empleando? ¿Qué cuidado debemos tener para controlar los procesos? Los tipos de coagulantes y también pues el grado de eficiencia que deseamos alcanzar en nuestro sistema de tratamiento. Estas son rangos de operación de las cargas superficiales que se emplean en las diferentes plantas de tratamiento. En plantas pequeñas, operación precaria o bastante baja, o sea, no hay personal altamente entrenado, pues entonces trabajamos con 20 a 30 metros cúbicos por metro cuadrado por día, que vienen a ser pues igual a 0.8 a 1.2 metros cúbicos por metro cuadrado por día. Y si observan esto, pues lo que estamos hablando aquí es metros cúbicos entre metro cuadrado me da metros. Para unidades pues típicas de velocidad, distancia entre tiempos, instalaciones con buena tecnología, pues podríamos aumentar de 30 a 40. Para ya plantas un poquito significativas en caudal, con nuevas tecnologías, operación buena, pues podríamos llegar de 35 a 45. Y ya instalaciones grandes, pues con sedimentadores convencionales de baja carga, pues estaríamos llegando hasta 60 metros por día. O sea, velocidades máximas de 2.5 metros por hora. Con sedimentadores convencionales, pues no se recomienda sobrepasar estos límites en cuanto a velocidades de sedimentación. Repitiendo,
tiempo de retención, tiempo que tarda la partícula entre la salida y la entrada horizontalmente, tiempo que tarda la partícula desde la parte de un punto en la cual se encuentre verticalmente a llegar a la zona de lodo. Depende, por supuesto, entonces, de la profundidad que debe recorrer. En la medida que la profundidad en el sedimentador sea menos, pues entonces la partícula lógicamente tiene que recorrer una distancia más pequeña. Más adelante, pues entonces vamos a ver los sedimentadores que le llamamos de alta velocidad. Número de reinos que debemos contemplar para los sedimentadores: entre 2000 y 200.000. Teniendo una limitante, las profundidades no pueden ser muy pequeñas, por efecto de que la velocidad horizontal no debe hacerse alta. Si la velocidad horizontal es muy alta, vamos a tener problemas a la salida, no a la entrada, a la salida. Las profundidades con las cuales se trabajan generalmente los sedimentadores van entre 3 y 5 metros. Lo usual es trabajar en este rango. Bueno, podríamos hablar aquí, promedio 4, que vendría siendo lo mismo acá. Promedio 4 metros de profundidad. La zona de sedimentación. Pero tenemos aquí un rango de variación, pues, en el cual podemos tener un juego dependiendo de las limitaciones o las condiciones que se presenten pues, para una planta. Existen los dos tipos: rectangular y circular. Los circulares tienden a variar entre 5 y 100 metros de diámetro, con profundidades de 2 a 5. Y generalmente se emplean valores enteros y múltiplos de 5. Los sedimentadores circulares requieren de equipos mecánicos para la remoción de los lodos, de modo que debemos estar pensando que esos equipos tenemos que pedirlos a fábrica, y en fábrica no me van a construir o a fabricar el equipo especialmente para lo que yo necesito. Yo me tengo que adaptar a lo que fabrican. Este es el rango que más usualmente se maneja con estas profundidades. Los rectangulares los manejamos pues con estos anchos de 2 a 6 metros. Y esto pues tiene que ver con el aspecto estructural que he mencionado muchas veces. En la medida que la pared se haga más larga, pues necesito colocarle refuerzos intermedios, lo cual me hace más costosa la construcción del mismo. Tienden a construirse con longitudes hasta 65 metros. Y las profundidades generalmente, bueno, ya lo mencionamos aquí. Las profundidades mayores de 2 metros.
Si se emplean sedimentadores especiales cuyos anchos pues sean bastante extensos, eso implica que la remoción de lodos debe hacerse con métodos mecánicos y no manuales. Método manual es lo mismo que hacemos cuando vamos a limpiar una piscina. La vaciamos y manguereamos para eliminar los lodos que se vayan a través del drenaje. Y eso se hace periódicamente, de acuerdo a las condiciones que se presentan pues, en cada una de las plantas. La relación largo-ancho se maneja dentro de este rango. Más frecuentemente en este otro. Para relaciones mucho mayores de las que se han mencionado, entonces significa de que hay que colocar ciertos tabiques o ciertos dispositivos longitudinales para evitar las interferencias. Eso es lo que se ha encontrado a través de la serie de investigaciones que se han realizado y de la experiencia de la operación de plantas a nivel mundial. Los circulares, generalmente en agua residual o agua servida, y los rectangulares, pues en agua potable. Hay dos efectos opuestos en los sedimentadores rectangulares. Los sólidos suspendidos o los flóculos, pues, vamos a decir, promueven que se interactúen entre ellos y tienden a aumentar la densidad, el tamaño de las partículas, que facilitan o aumentan la remoción en el proceso. En otros casos, el efecto opuesto pues, es que de esas partículas, dependiendo del grado de velocidad y las líneas de corriente, pues pudieran arrastrar y resuspender los flóculos que estamos sedimentando. O sea que esas son condiciones que deben tomarse en cuenta para los sedimentadores. De modo que, como dicen pues los expertos, es conveniente que la velocidad horizontal sea lo bastante alta para que estimule la floculación, pero sin llegar a perjudicar la eficiencia del proceso. Pégale, pero no lo mate. En otras palabras. La experiencia pues nos indica también que los sedimentadores que se manejan, las velocidades horizontales que mejor valor tienen están en este rango, 20 metros por hora o 0.55 centímetros por segundo, que ven ustedes que es una velocidad bastante baja. Lo que encontraron es que dentro de ese rango las partículas o la sedimentación era mucho mayor que lo que se expresa pues, en la parte teórica. Sin embargo, valores mayores de estos, el efecto fue adverso. Claro, nos están diciendo, corre, pero no te pases de esto. La velocidad horizontal óptima con sulfato de aluminio pues se encuentra dentro de este valor, 0.5 centímetros por segundo o más baja.
Y aquí podríamos entonces sacar esta relación. El caudal, velocidad vertical por el área horizontal. Igual, caudal, velocidad por el área, por el área, velocidad horizontal por el área vertical. El área horizontal sería, vamos a decir, A por L. El área vertical sería A por H. Entonces, de esto, o sea, yo puedo igualar esto aquí con esto, porque el caudal es el mismo. Y puedo llegar entonces a la relación de largo profundidad va a ser igual a ¿qué? A la relación de las velocidades. Y se recomienda que esas relaciones o sea, entre 5:1 y 25:1. Es lo mejor que se ha podido tener. 2 unidades mínimas. Veamos entonces las diferentes partes o zonas que vamos a tener en los sedimentadores. En la zona de entrada, esto es lo que se debe evitar: cortocircuito. O sea, los remolinos que se van formando en las esquinas. Lo otro que tenemos que tener cuidado es que nosotros venimos de un floculador horizontal, vertical, cualquiera que sea, con un gradiente de velocidad que pueda andar dentro de este orden y que generalmente pues tratamos de que sea lo más bajo posible en el floculador. Y vamos de este rango a este, en el sedimentador. O sea, tenemos un cambio brusco en cuanto a gradiente. Y aquí pues esto debemos tener cuidado. Esto significa que estamos bajando enormemente la velocidad. O sea, como que estuviéramos usando disipadores de energía. Y tenemos que tener cuidado porque entonces ese cambio brusco puede desbaratarme los flóculos. El propósito de la estructura de entrada es que el flujo se distribuya lo más uniformemente posible a todo el área de la sección transversal. O sea, que el flujo no se concentre, vamos a decir, en una parte, sino que sea uniforme a todo lo largo. Si el flujo entra principalmente por ciertos puntos, se concentra en ciertos puntos, lo que vamos a tener entonces es un efecto de difusión. Yo entro aquí y voy abriendo las líneas de corriente. Y ese giro, esas líneas de corriente tienden a producir los cortocircuitos también. Por eso que queremos que la distribución sea uniforme. Debemos también disipar la energía. Estamos pasando a través, el flujo lo hacemos pasar a través del orificio, de un orificio. Y cada vez que tenemos una
una interferencia o una entrada o un cambio, pues siempre vamos a tener pérdidas de energía. Y lo último, cuidado con las altas velocidades, que entonces la velocidad alta lo que hace es que si yo tengo aquí el manto de lodo que está inmediatamente abajo de la zona de sedimentación, si yo tengo una alta velocidad, lo que hago es que por fricción voy levantando el lodo. Entonces la idea sería tener un sedimentador lo más largo posible para que esa difusión sea lo menos intensa posible. No. Debo hacer que la distribución del flujo en el punto de entrada sea lo más uniforme posible. Porque si hago que entre por un solo punto, vamos a decir, del procurador, el sedimentador tenga un solo punto, se me van a formar los cortocircuitos. O sea que si el flujo entra por aquí solamente, entonces yo tengo aquí, como un flujo rotacional también, entonces yo entro aquí, pero al mismo tiempo me voy abriendo, me va creando la difusión. Entonces eso puede llegar a formar los cortocircuitos. Por eso entonces es que yo debo procurar que el flujo entre por cada uno de ellos, no por uno solo, sino por todos. Y que el flujo, por supuesto, se divida igual. Por supuesto, siempre somos idealistas. Y lo ideal no existe. Existe lo real. Y todo esto pues se construye o se genera, todas las teorías se desarrollan basadas en los conceptos ideales, en ciertas abstracciones, para poder llegar a resultados, o establecer comportamientos o ecuaciones. Porque de lo contrario, tendríamos que estar siempre manejando elementos finitos. O fórmulas altamente complicadas, que necesitaríamos herramientas, computadoras, inteligencia artificial, a lo mejor, para poderlas resolver. Pero como hace muchos años no existía nada de eso, y tuvieron que inventar las matemáticas, el álgebra y todo lo demás, había que hacer simplificaciones. Y gracias a eso, pues hemos avanzado a donde estamos el día de hoy. Muchas veces también los orificios, pues, que pudieran ser rectos como si fueran una especie de un tubo, a veces se aconsejaría pues que más bien fueran abocinados, para que en la medida que el área aumenta, la velocidad va disminuyendo. Estas son condiciones típicas que se presentan en plantas de tratamiento. Tengo aquí el floculador y acá tengo el sedimentador y todo esto. Aquí tengo, como quien dice, una pantalla doble. Del floculador paso a través de este orificio, paso por aquí y entonces aquí voy distribuyendo el flujo. Esto pues sería la pantalla difusora. En esta de acá sería sencilla. Tengo el floculador y aquí tengo mi pantalla difusora, o sea que aquí el flujo se distribuye a través de ella. En esta tengo este recorrido, lo cual entonces, dependiendo de esta abertura, la velocidad se me puede incrementar. Tengo esta otra, aquí tengo un floculador mecánico, pues el agua viene por aquí abajo y se distribuye pues a través de esta pantalla. Este por acá igual el flujo tiene que descender y entonces distribuirse a
a través de los orificios. Esos tabiques pues pueden ser de concreto, pueden ser de madera, hoy día tenemos también plástico, de cualquier tipo, de cualquier material que sea económico de construir, manejar y mantener. Estas son especificaciones o condiciones que deben cumplir los tabiques difusores. Vamos a tener que esos tabiques difusores pues van a estar formados por gran cantidad de edificios. ¿Qué forma de los edificios les gusta? Dicen que es un edificio de forma circular, elíptico, parabólico, cualquiera. ¿Cuál es el más fácil de construir? Sí, ¿por qué esto? Siempre hay un porqué. Ya verán cuando tengan cría. Papá, mamá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No sería cuadrado para que pasemos? O sea, si usted lo hace cuadrado, entonces tiene que dimensionar todo. si lo hace circular, coja un tubo, córtalo en pedazos para la formaleta. En el caso del cuadrado, pues igual yo puedo coger un tubo, pero la mayoría de los tubos cuadrados son de acero, son de metal. Los circulares los puedo encontrar en lo que sea. No, y aquí lo dice. Lo ideal es el circular y el siguiente el cuadrado. Usted puede usar la forma geométrica que quiera. Piense siempre en quién lo va a hacer. ¿Quién lo va a construir? Si no, pregúntenle a los ingenieros y a las compañías constructoras cuando el arquitecto español Calatrava genera sus edificios. Ninguna pieza es igual. Todas son diferentes. Y eso significa complejidad en la construcción. Porque usted no puede coger una pieza y ponerla donde no es. Todo tiene que tener su lugar. Cuando no hay remoción mecánica de lodos, los edificios en la parte inferior deben estar ahí. De modo que si yo tengo una profundidad de 4 metros, pues entonces el orificio inferior debe estar a 1 metro sobre el fondo, utilizando por supuesto H4. Los orificios más altos, o sea, acá arriba, entonces estarían a 8 quintos, vamos a decir, bueno, sería ¿qué? 0.8, ¿no? Significa entonces, me quedan 3, esto sería 2.2, ¿no? 2.2. O sea que en este espacio de 2.2 metros, entonces que yo debo colocar mis orificios. Nos trajeron. Creo que le gusta esa comida. Viéndolo en planta, aquí coloco mis tabiques.
el tabique aquí debe, perdón, no el tabique, el orificio debe estar separado 80 centímetros y acá también 80 centímetros, 1.8 metros. O sea, ya aquí tengo definido entonces el espacio, aquí horizontalmente este espacio y verticalmente este de acá, para colocar mis orificios. Si fuera este, pues esto fuera 4, aquí tendríamos 1 metro, acá tendríamos 1.8. Bueno, y entonces en la otra dirección tendríamos aquí 0.8 y acá en el otro fondo pues tendríamos 0.8. Zona de salida. En la zona de salida pues tenemos entonces que recibir todo el agua que ha viajado a través del sedimentador, que viene del procurador, y por continuidad lo que está entrando debe salir. Entonces vamos a colocar algún tipo de estructura en la parte extrema opuesta al difusor para recibir el tubo y llevarlo pues a los siguientes procesos. Debemos tener cuidado con esas velocidades porque podemos resuspender. O sea que si este fuera mi sedimentador y la salida del agua va a estar acá en la parte superior. Entonces debemos tener cuidado porque si las velocidades son muy altas, lo que vamos a tener es un efecto de succión en este punto. Entonces las partículas sedimentadas van a resuspenderse. Para esos efectos de lo que vamos a recibir para la extracción del agua, pues van a ser unas canaletas o unos canales. Canales pues que serían, si hay una sección aquí, pues serían rectangulares. Puede usar la forma que le guste. Rectangulares porque son más fáciles de construir. No es que va a coger una tubería y dice, bueno, voy a cortarla por la mitad. Porque podríamos hacerlo. A mí me gusta la Panamá hoy. El problema que vamos a tener siempre es la rigidez de esas estructuras. Usted coge un tubo y ve que una longitud de 20 pies, 6 metros, pues fácilmente se pandea. Y si usted lo corta por la mitad, pues la deflexión todavía va a ser mucho mayor. Entonces tendría yo que estarle colocando soportes, lo cual implica pues más material, más consumo, más costo. Teniendo ya yo aquí esta estructura, esta canaleta, y aquí la veo pues instalada, que vamos a hacer aquí con doble línea.
Entonces tendríamos que el agua va a estar entrando a la canaleta tanto por este lado como por este, o sea, por ambos lados, ¿no? Yo tengo aquí esta canaleta que está inmersa dentro del agua, entonces la entrada es por ambos lados. Podría decir, bueno, sí, hay algo que puede estar entrando por aquí, pero eso no lo considero porque es muy pequeño. Esto podría tener generalmente como 30 centímetros de ancho. Bien. Cuando yo construyo esto, lo hago pues de concreto generalmente. Lo que me puede presentar un problema es de que estas partes, estos bordes de aquí, no queden totalmente rectos por efecto de el manejo del repellador y defectos constructivos, pues eso casi nunca queda totalmente recto. Queda bastante, pero no total. Significa entonces que yo voy a colocar aquí en ambos puntos, ya sea la parte interna o externa, unos vertederos. Realmente la misma pared en sí de la canaleta es un vertedero, pero voy a colocar estos vertederos adicionales para el control y nivelación del sistema, porque si esto no me queda al mismo nivel que este, tal como lo tengo aquí dibujado, pues entonces por acá me va a entrar más flujo que en este programa. Para poder que entre el flujo a partir de esta cara, pues tendré que tener el mismo nivel, o sea, el mismo nivel de agua. O sea, que sobre esta tengo una carga hidráulica mayor que lo que tengo aquí. Recuerden, vertederos en V, 5 octavos, B, tangente, ya. Bueno, empieza a repartir. Por H a las 5 medio. Por ahí más o menos. Entonces aquí estaría recogiendo más en este otro lado y debemos mantener el sistema uniforme, controlado. O sea que la H aquí y acá deben ser igual, la misma carga. Para efectos de poder decir, bueno, es una canaleta tal va a estar recogiendo tal volumen o tal cantidad o tal caudal, y saber cuántas canaletas debo colocar en el sedimentador, usamos generalmente estos valores de 6 a 12 metros cúbicos por hora por cada metro de vertedero. O sea que si yo tengo 3 metros de vertedero aquí, serían, vamos a decir, si fuera de 6 metros cúbicos por hora, por metro, estaría recogiendo aquí de este lado 18 y del otro lado 18 metros cúbicos. En total 36, ¿no? O sea que esta canaleta me estaría recogiendo 36 metros cúbicos por hora. En flux liviano, pues estamos aquí de 6 a 9, y en flux pesados de 9 a 12. ¿Qué es lo que comprendemos aquí? Pues el rango general de 6 a 12, liviano de 6 a 9 y pesado pues de 9 a 12 por metro. Así que si yo tengo mi caudal y lo divido, vamos a decir, entre mi caudal total, ¿no? Y lo divido, vamos a decir, entre, bueno, vamos a decir que esto sea 18.
Y aquí vamos a utilizar 6. Significaría entonces, aquí tengo metros cúbicos por hora, vamos a decir, y acá voy a poner metros cúbicos por hora por metro. Entonces tendría aquí que voy a necesitar ¿cuánto? 3 metros de largo, ¿no? De ahí yo puedo sacar entonces, vamos a decir, la longitud que pudiera estar necesitando para mis canaletas, con esos valores que he puesto allí. Ahora bien, tengo 3 metros, pero yo estoy recibiendo por ambos lados, así que el largo sería ¿qué? 1.5. Si me salen longitudes bastante extensas, entonces significa que lo que debo hacer, que en vez de poner una sola canaleta, pongo varias. Vamos a decir que este resultado aquí me hubiera dado 12. Valor mayor. 25. No, vamos a poner 24. Preferiblemente que sea siempre un número par. ¿Por qué? Porque tiene que dividir entre 2. Ahora, no es que no se pueda poner otro valor en fracción, pero molesta más para la construcción. Pues, si fuera 24, pues entonces de pronto yo podría decir, bueno, voy a construir vertederos que tengan 8 metros de longitud. Significa entonces, perdón, canaleta, entonces significa que tendría que poner 3 canaletas. Los vertederos R12 o las canaletas generalmente son lisos, pueden ser lisos o dentados. Lisos sería pues como si fuera una meseta, ¿no? Una platina que colocaríamos en la canaleta, ¿no? Sería recta. En el caso de orificio que podemos utilizar también, pues podemos utilizar orificios horizontales o verticales. Los vertederos, esto lo que me permiten es controlar los niveles de agua, de modo que sean control. O sea, que yo siempre tenga que la misma carga hidráulica. En el caso de orificio, pues podemos utilizar la fórmula para calcular el caudal a través del orificio. Un coeficiente de descarga por el área del orificio por raíz cuadrada pues, de 2GH, la descarga hidráulica que tenemos sobre ese orificio. Si sacamos aquí esto del radical, pues entonces tengo aquí 4,43, coeficiente de descarga por el área por raíz cuadrada de H. Coeficiente C, coeficiente de descarga del orificio, pues tiende a variar de 3.6 a 0.8. Y si no, lo pueden buscar pues en cualquier libro de hidráulica, mecánica de fluidos. Estamos trabajando con canaletas
generalmente rectangulares, y vamos a tener pues descarga libre o descarga sumergida. Y como es una estructura rectangular, pues fácilmente podemos encontrar la profundidad crítica que vamos a tener en esa canaleta, en ese canal. Y ya hemos derivado la ecuación, pues que para la altura crítica sería el caudal al cuadrado entre G, que es la gravedad, y el ancho, pues, al cuadrado de la canaleta. Generalmente, pues, se ha encontrado que la carga hidráulica que vamos a tener en los vertederos tiende a ser a 1.73 veces la altura crítica. Entonces, aquí podríamos obtener, manejando esta ecuación aquí, pues, para determinar la altura o la carga hidráulica que vamos a tener, y que esto pues podemos transformarlo en esto de acá también. La zona de lodos la depositan en el fondo, y vamos a tener que entre el 60 y el 90% del lodo o de las partículas que sedimentan los flóculos se almacenan en el primer tercio del largo del sedimentador. Que siendo esto aquí, principalmente, pues sí, vamos a hacer esto. Tendríamos que los lodos, pues, los flóculos tienden a depositarse principalmente en el L tercio primero, inicial. No es que no se vayan a acumular en esta otra zona, pero la cantidad es muy pequeña. O sea que principalmente vamos a tener este comportamiento. Algo característico que vamos a presenciar en función del tiempo es que esa capa de lodo que se va acumulando en la parte inferior, con el tiempo se comprime. Coja la silla y juegue con el lodo y deje lo que se sedimente. Inicialmente va a tener una altura, una profundidad, pero después de un tiempo va a haber una compresión de esa capa y va a disminuir su volumen. No hay fórmula matemática que nos indique cómo manejar los lodos. Sin embargo, pues la experiencia nos ha indicado que debemos dejar para la zona de lodos entre el 10 y el 20% del volumen del sedimentador. O sea que más bien debemos dejar que de un 10 a un 20% de la profundidad de agua, porque lo que es el ancho y el largo del sedimentador no van a cambiar. Lo que va a cambiar es la profundidad. Debo tomar en cuenta en la zona de lodo, pues, la velocidad horizontal que va a tener el agua en el fondo y cómo voy a extraer los lodos, si es por métodos mecánicos
o métodos manuales. Si es métodos mecánicos, la extracción es continua. No es que hoy, mañana, tal vez pasado voy a hacerlo, no, es continua. Las 24 horas, todos los días. Si es manual, entonces sí, programo un día a la semana para ver entonces vaciar el sedimentador, más bien sacar la línea, lo que sería el floculador, sedimentador. Lo saco de servicio, vacío los dos, por consiguiente tengo que tener en la parte inferior pues algún sistema de drenaje para poder traer. No voy a poner una bomba para estar sacando agua, y no lo hago por métodos hidráulicos. Tener cuidado pues con las velocidades horizontales para evitar la resuspensión de las partículas de los lodos. Esto es lo que viene siendo gráficamente una canaleta. Aquí tengo la canaleta y tengo el flujo entra por ambos lados. Y aquí tendré una profundidad de agua. Y esas canaletas pues tienen pendiente cero, son horizontales. ¿Cómo que es la pendiente cero? ¿Por qué esto traigo a mano? ¿Cómo es posible eso? Si eso es cero. No tengo ni que pensar en los otros términos. Caudal sería cero. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que dar una pendiente a la canaleta? En la superficie del agua horizontal. ¿Cómo ves otro problema ese? No necesariamente, profe, porque si ya el fluido está en movimiento y tiene suficiente energía, le permite hacer el recorrido sin tener que tener una pendiente. En una canaleta, cuando tiene esto aquí, tengo esto. Por el gradiente del flujo. Lo que pasa es que no hemos acostumbrado a que con Manning siempre buscamos la pendiente de fondo. Pero este valor de aquí realmente es esto, este gradiente que se forma. Lo que sucede es que este valor tiende a este, o sea, a la pendiente de fondo que tenemos. Y por eso existe entonces Manning con pendiente, caudal, aun cuando tenemos pendientes cero o canales horizontales. Este caso de acá significa que es una descarga libre, o sea que el flujo cae libremente sobre esta canaleta o sobre este canal de recolección. Estas son las canaletas en donde entra el agua de sedimentación y esta es la canaleta, el canal recolector de las canaletas. Puede existir la condición de que el nivel de agua en el canal recolector esté por acá. Entonces acá tenemos una descarga sumergida o ahogada, porque eso lo que hace es que teniendo esta altura de agua aquí interfiere con la salida de este flujo.
lo retrasa. Acá no, acá cae libremente. Entonces esta es la mejor condición y no esta. Aquí tienen ustedes una vista de derecha libre. Este es un sedimentador. Estas son las canaletas de recolección. Si alguien me está oyendo. Estaba buscando la lupa. También, pero ok, estos son los vertederos, están colocados aquí y acá, de ambos lados. Entonces, de este lado de acá está el canal recolector de las canaletas. Y acá la tenemos en el otro extremo. Y esta viga, la presencia de ella es para soportar las canaletas. Ahora dirán ustedes, bueno, ¿y por qué no la ponemos debajo del agua? Porque yo no quiero interferir con las líneas de corriente, estando esto en la parte inferior. O sea que yo esta viga de soporte no la voy a poner aquí abajo, de cada una de las canaletas, porque estoy interfiriendo entonces con el flujo. Por eso la coloco acá en la parte superior. Este lo voy a dejar para afuera. Estos son los sedimentadores de ratas grandes.